Escuchá Arbitrar, con la conducción de Denis Falivene y la participación de Martín Boer. Arbitrar, hasta las 21 por AM 1190, Radio América. Buenas noches, esto es Arbitrar en América. Estamos acá con Daniela Poggi, Denis Falivene, quien les habla, y por supuesto en minutos más vamos a estar con Cristian Capún y en la segunda media hora con Martín Boer. Tenemos muchísima información, hoy un día muy especial en los mercados. Ya les habíamos adelantado la semana pasada que, bueno, la situación esta de las pruebas de tensión iba a postergarse. La fecha era la del 4 de mayo, es decir, la de hoy, lunes, y se postergaba al jueves 7 de mayo de esta semana. Esta situación fue realmente impactante en los mercados, sumado a varios indicadores que se conocieron positivos. Las ventas pendientes de casas crecieron un 3.2%. Esto, bueno, en parte se debió a que hay un subsidio de $8.000 para cada compra de una casa, y además, también hay una tasa de hipotecas del 4.8% a 30 años, realmente una de las tasas más bajas en la historia de los Estados Unidos. Este fondeo tan barato, sumado a los subsidios impositivos y a la enorme caída en los precios de las propiedades, está haciendo que por primera vez la demanda de hipotecas crezca. Es decir, hacía más de 2 años que no crecía. A pesar del endurecimiento de las condiciones de los bancos, que piden más garantías, son más rigurosos en las calificaciones crediticias, etcétera, no tenemos en este momento una retracción, por lo menos en la toma de deuda hipotecaria. Y esto se ve reflejado en compras de casas. Por eso las ventas pendientes de casas crecieron un 3.2%. También creció la construcción en marzo, 0.3%. Si bien cayó frente al año pasado un 11%, es el primer mes que crece. Estaba la construcción realmente muy complicada en los Estados Unidos, así que hay algunos parámetros que hacen que no tengamos todavía una caída mayor en el sector inmobiliario de los Estados Unidos. Por ahora, el mercado americano, si bien no muestra estar saliendo de la recesión, sí se observa una desaceleración en la caída. Y esto se notó hoy en el mercado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hubo bancos que tuvieron subas realmente impresionantes, como por ejemplo el Bank of America, casi un 20% de suba. ¿Quién lo superó? El Wells Fargo. El Wells Fargo llegó a estar por encima del 20%. El Citigroup también subió casi un 7%, y por supuesto el JP Morgan acumuló un 10% de suba en esta jornada. Esto fue realmente sorprendente para muchos operadores que habían apostado a la baja, que estaban, cortos, vendidos. Y esto hizo que tuvieran que salir a cerrar posiciones rápidamente. Hubo versiones en donde, por ejemplo, el Bank of America negó que esté tratando de recaudar $10.000 millones, como lo había publicado el Financial Times. Esta situación del Bank of America negando que esté tratando de recaudar fondos, diciendo que no los necesita, se sumó a afirmaciones de Warren Buffett en respuesta a Associated Press, que reportó que Wells Fargo también debería incrementar su capital después de las pruebas de tensión. Warren Buffett, ¿qué dijo? Bueno, dijo que muchos bancos tienen suficiente potencial de ganancia como para compensar futuras pérdidas. Entonces, estos índices positivos que se conocieron por la mañana, esta sorpresa de postergar de alguna forma estos anuncios que esperaba todo el mundo del día lunes al día jueves, más las afirmaciones de Warren Buffett y del Bank of America diciendo que no está buscando dinero, hicieron que aquellos que estaban apostando a la baja, apostando a la caída de las acciones bancarias en los Estados Unidos, tuviesen que salir a cubrir posiciones, provocando subas realmente importantes, como las mencionamos en las acciones, y un 10% de suba en el Standard & Poor's financiero. Esto, potenció todo el mercado, con subas importantes en el S&P, en el Dow Jones, 3.4% para el S&P 500 y 2.6% para el Dow Jones,
Y esto hizo que toda estas buenas noticias, de alguna forma, por lo menos para el corto plazo, generaran un panorama de confianza en todo el mundo, con subas generalizadas en todas las bolsas del mundo. También en Argentina, en Brasil, en México. Ayudó también en México la situación de que parecería que por ahora habría entrado en una meseta la situación con la gripe, que ya no se denomina porcina. La Organización Mundial de la Salud denomina esta gripe como gripe A, en realidad es H1N1, y todas estas informaciones fueron ayudando a que el mercado mantuviera la calma y mantuviera las fuertes subas impulsadas por el sector financiero en los Estados Unidos. Ahora, veremos si esto continúa. Tengamos en cuenta que esta suba es más por un alivio, por un pase de una información relevante de un lunes a un jueves, y por una situación de cierre de posiciones cortas, de posiciones vendidas. Veremos si después de conocer estas pruebas de tensión el día jueves, esto se sostiene, porque sigue habiendo rumores, sigue habiendo comentarios en cuanto a que algunos bancos, la mayoría estarían en buenas condiciones, pero algunos bancos necesitarían capitalizaciones adicionales. Y esto seguramente va a hacer que la situación se complique un poco en los Estados Unidos con la cotización de los bancos. ¿Por qué? Bueno, porque después de las pruebas de tensión, si no hubiera la solvencia suficiente en las entidades financieras, estas tendrán que capitalizarse, es decir, tendrán que buscar durante 6 meses el capital suficiente para convencer a los reguladores en los Estados Unidos y seguir operando sin ayuda del gobierno. Si hubiese ayuda del gobierno, si hubiese alguna conversión de acciones preferidas a acciones ordinarias, bueno, aquí por supuesto tendremos una situación muy, pero muy complicada, como la que se vivió cuando el Citigroup llegó a alcanzar el valor de $1. Para nuestro oráculo, en sus informes, en los mails que hemos recibido, esta situación no debería volver a repetirse. El piso de la crisis lo habríamos visto en algunos casos el 21 o 20 de noviembre y en otros casos a principios de marzo. Pero esto seguramente está por verse. Veremos el día jueves qué pasa con estas pruebas de tensión y cómo impacta la realidad en los mercados, que hoy se anticiparon en forma positiva, porque la semana pasada había muchas dudas en cuanto a bancos como el Bank of America, y hoy el Bank of America, con esta afirmación de que no está buscando fondos, las alejó. Esto hizo de alguna forma explotar el mercado financiero en los Estados Unidos con una suba del índice del 10%. Ahora, tenemos muchas novedades, muchas noticias para contarles. Tenemos un blog totalmente renovado. ¿Cómo es nuestro blog, Dani? El blog está renovado, pero nosotros seguimos siendo lo mismo. Arbitrar.net/blog, ahí está toda la información con una nueva carátula del blog. Ahí pueden encontrar más encuestas, muchas más información de economía. También puede registrarse y ya ser miembro de Arbitrar. Así es, están todos los audios de los días anteriores allí en nuestro blog. Los podés tener, incluso podés solicitar la versión en MP3, tanto que había sido esto de alguna forma solicitado por muchos de nuestros oyentes. Ahora bien, tenés que registrarte con tus datos, con tu mail, para que de alguna forma se pueda enviarte esta información. Por supuesto que los datos tienen que ser reales, si no, no te van a llegar. Ahora, tenés unos minutos de los distintos audios, de los distintos días, en donde además está indicado quiénes fueron los invitados de ese día, cuáles fueron los temas principales. Vos elegís cuál querés, lo solicitás, y bueno, te va a llegar la tan pedida versión en MP3. Así que recuerden, arbitrar.net/blog es nuestro blog, así se dice, y también pueden comunicarse con nosotros al 4010-7190 o info@arbitrar.net. También a través del mensaje de texto al 3232-7777. En nuestra dirección de mail, en nuestro correo info@arbitrar.net, hemos recibido muchísimas consultas para nuestro especialista, que seguramente en la segunda media hora vamos a tratar de ir respondiendo. Si podemos, en la primera media hora trataremos también de algunas.